decía que hablaríamos del aprendizaje de los idiomas, del aprendizaje del inglés. La verdad es que lo hablamos muy mal en España, tenemos una carencia muy importante, esto no es que lo digamos nosotros, lo dicen las estadísticas, lo dicen las cifras y, hombre, se ve por la calle que habitualmente nos manejamos bastante mal cuando tenemos que salir de España a cualquier país angloparlante. Bueno, vamos a hablar con personas que saben mucho de esto, de la enseñanza del inglés, que mañana van a estar en la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca, allí pueden ustedes encontrarlos y les darán mucha más información, pero vamos a acercarnos un poco a una empresa que es líder en esto de la enseñanza del inglés y en ayudarnos a movernos por el mundo. Se llama Education First, EF, y están con nosotros dos de sus responsables, que son Sheila Ostariz, buenas noches, Sheila. Buenas noches. Y Pablo Beltrán, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto que decía yo de la carencia, que digo, no nos lo inventamos, es que hay unas estadísticas. La empresa EF, por ejemplo, ha hecho algunos estudios que demuestran que somos los peores de la Unión Europea, ¿no? Nosotros hicimos un estudio que se llama EPI. En ese estudio, durante 2 años, estuvimos testando el nivel de inglés, no solo en España, sino en otros países, y comprobamos que si comparamos España con el resto de países, estamos en una posición muy baja, aproximadamente en el puesto 42. Esto nos lleva a investigar mucho más y ver que aproximadamente el 8% de la población española está estudiando inglés, únicamente el 8%. Es un porcentaje muy bajo en comparación con otros países que desde pequeños están practicando inglés y lo tienen en su colegio día a día. Me sorprende mucho este dato, Sheila, porque pensaba que fracasábamos, no que fuésemos tan pocos los que estudiábamos inglés, o sea, un 8% es realmente muy poco. Supongo que se refiere no solo por supuesto, cuando uno está en el colegio o está en el instituto, está estudiando inglés. Hablamos del resto de las personas que no lo han aprendido, me imagino, ¿no? En su día. Exacto. Lo que pasa es que el porcentaje dentro del colegio, las horas que se dedican al inglés tampoco son tantas como nosotros pensamos. Ahora se empieza a incorporar un poquito más. Pero bueno, hasta ahora es el porcentaje que hemos tenido. Y ya no hablamos de otros idiomas, claro. Claro, bueno, eso por supuesto, lo tenemos bastante mal. Lo que no sé, Pablo, es si esto se debe a que nosotros somos malos aprendices de las lenguas, a que como nuestra lengua nos lleva a muchísimos lugares del mundo, no tenemos que esforzarnos como quien habla chino, por ejemplo, o a qué, o es un fallo del sistema educativo, o de qué. Yo creo que se debe un poco a los dos factores, el fallo un poco en el sistema educativo comparado con otros modelos, como por ejemplo países de Europa del Norte, pues como Suecia, Noruega, que están dentro del índice EPI, pues están en unos valores muy altos. Y luego también pues algo que a nivel histórico pues ha pasado con el español, ¿no? Sí que es cierto que es un idioma que nos lleva a muchas partes, pero no es el idioma más extendido del mundo, aunque nos queramos empecinar en qué es eso. Entonces se le ha dado menos importancia de la debida a lo que es estudiar inglés y también las horas lectivas de clase para los alumnos. Por eso está bien el tema bilingüismo ahora. Claro, en las escuelas. EF trabaja por un lado para facilitar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Pero ahora nos matizaréis esto también a los niños, que empiecen a tener experiencias en países donde se habla el inglés, pero también en que tengamos más contacto con el inglés desde nuestra casa, aunque estemos aquí mismo en España, ¿no? Esas son las dos líneas de trabajo. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es enviar a estudiantes al extranjero porque nuestras escuelas están todas en el extranjero, ya que pensamos que la forma adecuada de que un estudiante aprenda un idioma es viviendo la experiencia, pero además facilitamos a los estudiantes un método de aprendizaje que lo pueden seguir utilizando una vez que vuelven, para que nunca lo dejen. De eso se trata, ¿no? De que siempre exista una progresión y que nunca se pare un idioma. Cuando se para es cuando se pierde. Claro, cuando dejas de hablarlo, dejas de escribirlo, dejas de ver películas en inglés, de repente te pones a ver una y dices no entiendo nada, ¿no? Ahí es donde nos perdemos. Y bueno, somos de los pocos países que tenemos las películas, por ejemplo, dobladas. Dobladas totalmente. Así es, tenemos grandes actores de doblaje, esas grandes voces, pero nos perdemos las versiones originales y sobre todo el que el oído se vaya educando, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestros vecinos portugueses esto lo hacen mejor que nosotros en ese sentido, ¿no? Tienen las películas normalmente en versión original. Sí, hay que educar, yo creo, a los niños hoy en día a que vean las películas en versión original, porque tenemos una cultura del doblaje excesiva, lo cual hace que cuando luego aprendan inglés o viajen al extranjero, pues les sea mucho más difícil
coger el oído, o sea, entender lo que les están diciendo porque no lo han escuchado en vivo y en directo nunca. Ha sido todo algo quizá muy anecdótico, demasiado anecdótico, en una academia, a lo mejor como actividad extraescolar. Bueno, los cursos que proponéis, como yo decía antes, pueden ser para gente joven, para gente mayor, pero también para niños. Pero claro, uno piensa, a ver, un chaval de 10 años, por ejemplo, mandarlo al extranjero a que haga un curso de inglés, es lógico, los padres tenemos cierto miedo, ¿no? La experiencia personal que habéis vivido y la que tenéis por la gente que ha enviado a sus hijos a estudiar allí es muy positiva, ¿no? Cuanto antes empieces a practicar un idioma, muchísimo mejor. Experiencia personal, yo por ejemplo desde los 10 años, todos los veranos estudié en Alemania con una familia, cuando, como decíamos, no había ni internet, ni móviles. Hoy en día nuestros alumnos van con monitores, totalmente controlados durante todas las horas y están conectados con los padres, es decir, que los padres también ven el seguimiento que tiene el estudiante estando fuera, ¿no? Entonces está todo muy organizado, viajan desde los 8 años hasta tenemos estudiantes pues, de 70, 80 años que dicen yo quiero practicar inglés también, inglés o nunca es francés, tarde, ¿no? Nunca es tarde, y se lo plantean y la verdad es que la experiencia es muy positiva, el feedback que tenemos de la gente también adulta es muy positiva. Es positiva. Sí. Y tú, Sheila, el recuerdo que tienes de esa experiencia es muy bueno, ¿no? No, además es una inmersión, no solo aprendes el idioma, sino también aprendes a convivir con gente que tiene otra cultura, lo cual también de cara luego al mundo profesional, con la globalización que hay hoy en día, es muy positivo. No solo estás dando a tu hijo la educación en un idioma, sino estás dando a tu hijo la educación en otras culturas y a manejarse con diferente tipo de gente. Claro, y tener la mente más abierta, que Exacto, es tan importante, ¿no? Exacto. Pablo ha tenido una experiencia de bastantes años fuera de España, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de irme a los 24, o sea, un poquito más tarde, o sea que, como decimos, nunca es tarde si la dicha es buena, y la verdad que era una idea que iba barajando desde hacía 2 años, no te acabas de decidir. En aquel momento las cosas eran mucho más diferentes de cómo está la situación ahora en España y decidí dar el paso y la verdad que estuve casi 5 años en Inglaterra y fue una gran experiencia, la verdad, tanto a nivel personal como profesional y se lo recomendaría a todo el mundo y luego esto también te ayuda en tu futuro, o sea, te puedes labrar un camino profesional allí o si quieres volver aquí con más posibilidades porque hoy en día está todo más competitivo que nunca. Así es, bueno, así que Pablo ha sido uno de esos españoles por el mundo, ¿no? Sí. Que han tenido una experiencia por allí, después han vuelto a España y aquí se traen un inglés, pues eso, mucho mejor desde luego del que se pueda aprender aquí. El problema de los colegios, de las escuelas y del bilingüismo es que después a la hora de la verdad yo no sé si eso se aplica o no se aplica, hablo de escuelas privadas y de escuelas públicas, no distingo. ¿Vosotros cómo veis la enseñanza del idioma y eso de los colegios bilingües? ¿Es verdad o al final son 4 cartelitos en inglés colocados en las puertas de las aulas? Hay diferentes tipos de colegios bilingües. Yo, por ejemplo, he ido a un colegio alemán y era totalmente bilingüe, es decir, tenía todas las asignaturas en alemán. Hay en algunos colegios que se consideran bilingües, que únicamente tienen ciertas horas en inglés, es decir, que no tienen una inmersión total en el inglés, en el alemán o francés. Entonces sí que hay que tener quizás cierto cuidado al decir bilingüe total, vas a hacer todo en ese idioma, vas a aprender todas las asignaturas en inglés, física, química, matemáticas, realmente estás en un colegio como si estuvieses en otro país. Y como no existe eso ahora mismo más que en colegios realmente bilingües, hay mucha gente también que se plantea el enviar a sus hijos un año, por ejemplo, a realmente un colegio en Estados Unidos, en Irlanda, en Inglaterra, hacer un bachillerato, hacer ese tipo de cursos o, como decimos, un curso completo en otros lugares, como después hacen los jóvenes los Erasmus, ¿no? Que se van a otros países y es verdad que aprenden la cultura y aprenden el idioma. Bueno, alguien en casa podrá decir, no, si esto está muy bien, pero esto es muy caro. ¿Es muy caro, Pablo, mandar a los hijos, por ejemplo, a hacer un curso a Irlanda o a Estados Unidos? A ver, se tiene que ver como una inversión por el bienestar y por el futuro de tus hijos o de ti mismo en el caso de que seas un profesional y lo quieras hacer para tu propia vida profesional y laboral. Depende también mucho de la duración y del tipo de programa. Hay programa para adolescentes.
en plan 3-4 semanas en verano o para irte unos meses. La verdad que se puede adaptar bien a las necesidades de cada uno, pero también depende pues lo que es el factor tiempo. Bueno, pues invitamos desde aquí a los espectadores a que mañana se acerquen a la Escuela Oficial de Idiomas. Allí os pueden conocer, pueden saber muchísimos más detalles, aparte, por supuesto, de la página web que hemos ido viendo a lo largo de esta conversación. ¿A partir de qué hora os encuentran allí en la escuela? Estaremos en la Escuela de Idiomas de 10 a 8, tanto mañana martes y el miércoles. Bueno, pues allí es donde pueden pediros vuestra experiencia personal y que les contéis, bueno, todas estas posibilidades y cómo adaptarse a cada una de las necesidades. La verdad es que nos han dado ganas de irnos, aunque sea un mes, decir, vámonos, a ver si aprendemos un poquito más y nos ponemos en marcha. Gracias por haber venido a los dos, a Seila y a Pablo. Mucha suerte. Gracias.